Las promesas de Dios son inmutables. Él ha firmado, confirmado y sellado cada una de ellas en su palabra. Charles Spurgeon. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este episodio, un episodio de la Academia. El día de hoy tenemos un episodio especial. Quien les está hablando, Armando Contreras, y pues tengo el gusto de estar una vez más con un hermano y amigo, Camilo Lesmes. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Armando, bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar conectados en un nuevo episodio. Bueno, hoy tenemos un episodio especial, Cami, del cual queremos hablar a todas las personas que nos están escuchando. Es una información bastante hermosa, bastante preciosa, que como siempre es a la luz de la palabra de Dios. Entonces, para no dar más preámbulo a la situación y avanzar, vamos a hablar acerca de la Biblia. Nosotros veníamos hablando unos episodios anteriores acerca de la Biblia, Correcto. pero hoy queremos profundizar un poquito más acerca de dónde proviene, qué es la Biblia, cómo está formada, cuál es ese canon bíblico y ver algunas características bastante importantes que nos pueden ayudar a entender un poco mejor la escritura, la palabra de Dios. Para comenzar, quiero preguntarte, Cami, bueno, ¿qué es la Biblia? Bueno, resulta que la Biblia es un conjunto de varios libros, ¿sí? En total son 66 libros, pero estos libros tienen dos grandes divisiones, que son Antiguo y Nuevo Testamento, hablando de un pacto antiguo y un nuevo pacto, que pues esto lo vamos a estar desarrollando más adelante, pero es un libro que se compone de 66 libros. Ok, bastante interesante, 66 libros, ya empezamos a tener un dato, dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Bueno, y hablemos un poquitico acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Bueno, mira, en el Antiguo Testamento encontramos 39 libros, que son, digamos, obras más pequeñas, las cuales tardaron aproximadamente 1000 años en escribirse. Nosotros, bueno, los que somos seguidores de Cristo, sabemos que el Antiguo Testamento es antes de Cristo y el Nuevo Testamento es ya después de Cristo, pues Ok. cuando Cristo llegó a la tierra. Entonces, o nuevamente antes de Cristo, tardaron 1000 años aproximadamente en escribirse cada uno de estos libros. Ellos tienen a su vez una, digamos que subdivisión, los cuales los 5 primeros libros se llaman el Pentateuco y son seguidos por los libros históricos y para finalmente los poéticos. Ok, pero creo que también nos queda pendiente los de profetas. Los de profetas, Ok, correcto. o sea, tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros de los De profetas. los profetas, correcto. Ok, perfecto. Bastante tiempo, utilizaron 1000 años para poderse escribir. Entonces, bueno, tenemos un dato bastante interesante. Pero también estábamos hablando un poco acerca de que existe un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿qué nos puedes decir al respecto? No sé, acerca de qué tiempo duraron escribiéndolos, cuántos libros son. Bueno, respecto al nuevo pacto, se compone de 27 libros, 27 colecciones más pequeñas y tardó aproximadamente 40 años en escribirse. Pues decimos aproximadamente porque obviamente las fechas y las cifras son aproximadas, no se sabe con exactitud y fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Ok, Entonces, los discípulos. Correcto, tanto los que estuvieron con Jesús lo conocieron personalmente como también seguidores como Pablo, que también pues recopiló grande información acerca de Jesús y pues también por inspiración divina pudo escribir acerca del Evangelio. Entonces pues te cuento que también los evangelios, los libros del Nuevo Testamento tienen unas subdivisiones. Entonces la primera división es la de los evangelios, que se compone de 4 libros narrativos, como lo mencioné anteriormente, hablando de la historia de Jesús de Nazaret. Ok, me parece interesante. Creo que el Nuevo Testamento también tiene, como tú lo llamas, una subdivisión que es muy amplia y es una serie de cartas, ¿verdad? Escritas no solamente por Pablo, sino por otros apóstoles. Pero antes de esa está el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa es la siguiente edición. El libro de Hechos es una obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Es más narrativa como histórica, ¿verdad?
y después ahí sí podemos encontrar las siguientes cartas. Más o menos, ¿cuántas cartas fueron las que escribió el apóstol Pablo? Bueno, del apóstol Pablo hay 13 cartas en total. Y pues algo, digamos como un dato curioso, es que estas cartas no están, digamos, en el canon, en la Biblia que tenemos nosotros, no están organizadas en orden cronológico, sino por extensión. Ok, cuando me hablas de extensión, quiere decir que la carta más con mayor narración, más extensa, más escrita, a la de menos escritura. Ok, un dato bastante importante y bastante interesante, porque uno podría decir, no, es que estas cartas que escribió Pablo vienen en forma cronológica. El primero escribió esta, después esta, pero en realidad fue por el orden que se le dio de extensión. Sí, correcto. Digamos, esto es bien importante tenerlo en cuenta, bueno, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, porque esto nos ayuda como a organizarnos en el tiempo y de darnos cuenta cómo todo va conectado. Entonces, digamos, si tú miras los viajes de Pablo, entonces ahí te vas a dar cuenta dónde escribió, a qué iglesias va dirigiendo, entonces es como muy chévere tener esta información. Y hablando de esta subdivisión, son las cartas generales que pues no se le atribuyen al apóstol Pablo, sino que se le atribuyen a un autor anónimo, que es el de la carta a los hebreos, que a ciencia cierta no se sabe quién la escribió. Pues hay, digamos, que varias hipótesis, pero pues no está confirmado. Tenemos la carta a Santiago, la carta de Judas, las de Pedro y las de Juan. Ok, este Santiago y este Judas eran los hermanos de Jesús. Correcto. No Judas Iscariote. No, porque ese se murió. Ese se murió, pero sí Judas, el hermano de Jesús, hermano de sangre. Entonces, ¿y cuál es el último libro que encontramos en el Nuevo Testamento? Bueno, este es un libro bastante, pues sí, podemos decirlo controversial, porque a lo largo de la historia se ha querido dar muchas interpretaciones, y es el libro del Apocalipsis, que fue escrito también por el apóstol Juan en la isla de Patmos, y revela realmente pues una palabra profética de consuelo para todos los seguidores de Jesús. Qué bonito. Entonces nos damos cuenta a través de este resumen muy general acerca de la Biblia, cómo está compuesta. Pero yo creo que hay algo importante y algo que nosotros pudimos aprender, ¿verdad? Mientras estudiábamos en el seminario. Correcto. Sí, pudimos aprender, y es que no solamente la Biblia está ubicada desde esta perspectiva general de cómo están los libros o compuesta, sino que existe un panorama cronológico. Ese panorama cronológico nos ubica en el tiempo y en la historia misma donde sucedieron lo que nosotros llamamos periodos de la historia bíblica. Correcto. Y creo que vamos a empezar a ver un poquito acerca de cada uno, unas características principales, y eso nos va a dar un panorama aún más detallado de este libro, por qué se escribió ahí, por qué está puesto de esa manera, por qué no lo pusieron más adelante, y es porque tiene unos periodos los cuales vamos a ir estudiando. Sí, es importante estudiarlos de esa manera, porque muchas personas dicen, ay, es que yo leo la Biblia pero no entiendo nada, porque pues no hay conocimiento de pronto de la historia. Digamos, uno lee, no sé, el profeta Isaías y uno dice, pero ¿de qué está hablando? Pero ya cuando tú entiendes el contexto de la historia, de lo que estaba pasando en ese momento, dices, con razón. Ya sé dónde ubicarlo dentro de la historia, en qué libro lo puedo ubicar, con qué libro se relaciona. Correcto. Bueno, vamos a empezar a hablar de esos periodos bíblicos, y creo que podemos ir hablando un poco entre los dos de esos periodos. Entonces vamos con el primero. El primero de esos periodos es el principio. En ese principio, ¿qué encontramos, Cami? Bueno, digamos que encontramos muchísimas cosas, pero pues nosotros hicimos un breve resumen en 4 aspectos importantes. El primero es la creación del hombre, bueno, la creación en general de todas las cosas, que lo encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El segundo, la caída del hombre, que lo encontramos en Génesis 3. El tercer, digamos que punto importante, es el diluvio universal, el cual está en Génesis 7. Y el último, Torre de Babel, en Génesis 11. Ok, y estos son eventos sobresalientes de ese periodo, los que más se resaltan en cada uno de ellos, en los que Dios siempre ha estado actuando. Es el principio de todas las cosas. Bueno, ese es el segundo periodo, nosotros lo llamamos los patriarcas, en donde encontramos 4
Ellos son Abraham, Isaac, Jacob y José. Correcto. Sí, entonces, aquí encontramos estos patriarcas. ¿Dónde podemos hallarlos? En el libro de Génesis. ¿Sí? Podemos ver toda la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y finaliza con José. Entonces ese sería nuestro segundo evento, periodo. Periodo. Bueno, en el tercero vamos a ver el Éxodo, que pues bueno, podríamos pensar que cuando decimos el periodo del Éxodo abarca únicamente el libro del Éxodo, pero resulta que no, hay más cosas y abarca más libros. ¿Cuáles son? Bueno, dentro del Éxodo encontramos, recordemos que el Pentateuco se compone de 5 libros. Uno de ellos ya lo vimos anteriormente en los 2 periodos anteriores, que es el libro de Génesis. Nos queda el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué entran dentro del Éxodo este periodo? Porque es un mismo periodo, es el mismo periodo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, recibió la ley, tuvieron las guerras, las batallas, bueno. Todo esto lo relata una y otra vez. Entonces en el libro de Éxodo podemos encontrar cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y los guió hacia la tierra prometida. En el libro de Levítico, en el mismo desierto, en el mismo periodo histórico, Dios da una especie de manual con las leyes para su pueblo. En el libro de Números contiene pues los censos, las leyes de Dios para su pueblo, además de ciertos relatos cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y finalizamos con Deuteronomio, en donde hay un recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Correcto, bueno. El cuarto periodo que vamos a encontrar es el del asentamiento, ya cuando el pueblo de Israel logró establecerse en una tierra, que es aquella tierra llamada la tierra prometida. Entonces, digamos que este periodo abarca demasiadas cosas, pero nosotros queremos resaltar 3 aspectos importantes que fueron como las bendiciones que ellos recibieron de parte de Dios, como las promesas que durante tantos años estuvieron ellos esperando. Entonces la primera es toda la tierra. Y entonces de esta manera vemos que Dios dio al pueblo de Israel esa tierra que tanto les había prometido. Si ustedes de pronto allí en casita quieren confirmar las citas bíblicas, lo encontramos en Josué capítulo 21, versículo 43. Sí, es que es necesario comprobar, ¿no? Todo lo que escuchamos es necesario comprobarlo a la luz de la palabra de Dios para que sea verdad. Entonces, primero, bendición toda la tierra, ¿verdad? ¿Qué otra bendición? Otra bendición, el reposo. Sí, vemos que pues el pueblo de Israel, después de la muerte de José en Egipto, se empezó a complicar la situación para ellos. Tuvieron que pasar demasiados años hasta que pudieran encontrar ese reposo, que es la segunda bendición de parte de Dios, y ustedes pueden confirmarlo en Josué 21:44. Ok, y entonces la tercera bendición, dijiste que eran 3, ¿cierto? Sí, yo correcto. creo que hubo más bendiciones, pero esas 3 son bastante importantes. Toda la tierra les dio reposo. ¿Y cuál sería esa tercera bendición, Carlos? Y además les dio victoria sobre sus enemigos. Qué bonito. Sí, porque pues estudiando la historia vemos que ellos tuvieron que enfrentamientos, persecuciones, muchísimas cosas. Entonces la victoria sobre sus enemigos lo encontramos en el mismo Josué 21, versículo 44, en la parte B. La parte B de ese versículo. Bueno, vamos 4 periodos. Vamos a ver cómo seguimos avanzando. Quinto periodo. ¿Sí? En el quinto periodo vamos a encontrar los jueces. ¿Sí? Entonces la idea es que las personas que nos están escuchando puedan entender que existen los libros de la Biblia, ¿cierto? Pero que también existe una cronología, como lo decíamos, y una historia dentro de esos libros, y que hay unos libros que se van a ir juntando y uno va a ir entendiendo un poco mejor. Con razón sucedió esto acá, con razón Dios dejó a este profeta acá porque estaba sucediendo esto en este libro. Entonces, como les decía, nuestro quinto periodo es el de los jueces. Este periodo duró más o menos desde la muerte de Josué hasta la monarquía, ¿sí? ¿Qué opresión ellos tuvieron? Pues experimentaron opresión por los grupos cananeos invasores durante este periodo de los jueces, y era un periodo en el que se le llamaba sin monarquía. ¿Por qué? Porque no existía un rey sobre ellos, carecían de ese gobierno central, mas Dios levantaba un juez, ¿sí? Para que fuera como la voz
de Dios Correcto. en medio de ese pueblo, en medio de los juicios, en medio de las situaciones que estaban pasando ellos. Cada vez que había un juicio, Dios levantaba un juez. Correcto. Un juicio, Dios levantaba un juez. Y así podemos encontrar alrededor de ¿cuántos jueces, Cami? Tú que eres estudioso de la Biblia. Bueno, bueno, es que hay diferentes, digamos, fuentes. Varían, por ejemplo, se dice que hay 13 jueces, pero algunos también cuentan al profeta Samuel como un juez de Israel, Es entonces verdad. ahí serían 14. Entonces digamos que desde Otoniel hasta Sansón hay 13 jueces. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los jueces. Ustedes pueden verificar el nombre de cada uno de ellos. Correcto, entonces podemos decir que el último juez que hubo en Israel fue el juez y profeta Samuel. Perfecto, muy bien. Entramos al periodo número 6. En el periodo número 6, Cami, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es ese periodo? Bueno, este periodo, dijimos que el periodo de los jueces termina con la monarquía, cuando el pueblo empezó a pedir un rey. Ujú. Si ellos querían tener un rey visible, alguien que los representara, alguien a quien ellos pudieran dirigirse, y ahí es donde Dios establece reyes que hubo, mientras el reino estuvo dividido, no, ya les adelanté lo que sigue. Mientras el reino estuvo unido, hubo 3 reyes en Israel, que fueron el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, cada uno con una característica muy especial, ¿no? Listo, pero antes de darle esa característica, ¿cómo se llama este periodo? El periodo del Reino Unido. Listo, creo que lo repetiste ahí dentro de las palabras que hiciste, pero es para enfocarnos. El periodo número 6, Reino Unido. Ahora sí, ¿qué características tenían estos reyes? Bueno, mira, el primero, el rey Saúl, fue un rey conforme al corazón del pueblo, ¿sí? Porque el pueblo fue el que lo pidió, Dios les dio, bueno, en su soberanía, les dio un rey tal como ellos lo estaban pidiendo. Ese fue el rey Saúl. Después cometió muchísimos errores y vemos que Dios levantó al rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Y eso pues también lo dice la palabra, ¿no? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es porque lo escogió directamente Dios. Fue Dios elegido lo tenía por ahí Dios. preparadito. Bueno, ¿y el tercer rey? El tercer rey fue el rey Salomón, antes del periodo que sigue, que ya les adelanté. Y el rey Salomón se considera que es un rey con un corazón dividido. Bueno, yo te voy a dar una pequeña perlita ahí, o bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando saben la razón por cuál el corazón de Salomón fue dividido, o se le llama que fue de corazón dividido, es porque pues él tenía a Dios. Si vemos al principio de su reinado, Salomón sirvió a Dios, hizo muchas cosas, fue un tiempo de paz, un tiempo de riqueza, pero al final de sus tiempos también empezó a pecar contra Dios, le dio lugar al pecado, le dio lugar a las mujeres que estuvo, a la idolatría, entonces tuvo un corazón dividido y a raíz de ese pecado, pues Dios le juzgó y nos lleva al siguiente periodo. ¿Qué sucedió con ese juzgamiento o con ese juicio más bien que trajo Dios sobre el reino de Israel a causa de la rebelión, llamémosla así, de Salomón, de su pecado? Bueno, entonces ahora sí entramos al periodo número 7, que es el reino dividido. Si veníamos con un pueblo de Israel unido, aquí hay una división. Sí, nos damos cuenta que el reino dividido, lo que veníamos hablando del pecado, ¿por qué razón se dividió el reino? Eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11, para que ustedes por favor también lo miren, lo revisen, donde dice que a causa del pecado de Salomón, Dios iba a dividir el reino. Sí, evidentemente pues sabemos que todas las cosas que suceden están dentro del plan de Dios en su soberanía, y precisamente esto fue lo que sucedió con el reino de Israel, y se dividió en 2 reinos. El reino del norte siguió con el nombre Israel, y fueron 10 tribus. Sabemos que el reino completo estaba dividido en 12 tribus. 10 tribus se quedaron en el reino del norte con el nombre Israel, y 2 tribus se quedaron en el reino del sur, llamándose el reino de Judá. De Judá, correcto. Y un dato es que en Israel hubo 19 reyes, más o menos en un periodo de 250 años. Y algo bien curioso del reino de Israel o el reino del norte es que todos los 19 reyes que por 250 años estuvieron
en el poder, todos, absolutamente todos, hicieron lo malo. Mira, Sí, bastante fuerte. sí considero yo que, bueno, que ahorita también vamos a hablar un poco de eso, del juicio que Dios trajo sobre este reino. Sí. Y en Judá, por el contrario, pues hubo alrededor casi los mismos reyes, de 20 reyes, pero en un periodo más largo, en un periodo de 390 años, ¿sí? Aproximadamente. De estos 20 reyes, hubo algunos que hicieron lo bueno. Esos reyes fueron aproximadamente 8 reyes. Si usted los quiere verificar en el libro de Primera y Segunda de Reyes, podemos validar esta información y usted podría hacer un ejercicio bien bonito en casa de ponerse a mirar los reyes de la tribu, perdón, no, sino del reino de Judá, y verificar cuáles fueron esos 8 reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Sí, bueno, como para, digamos que concluir esta parte del reino dividido, algo que a mí me llamó mucho la atención es que los dos reinos recibieron o tuvieron una invasión de ciertos imperios que vinieron a tanto a invadirlos como a llevar cautivos a, digamos, a los representantes principales, príncipes de cada uno de los reinos, pero con una diferencia muy grande. Entonces mira, el reino de Israel fueron llevados cautivos por los asirios. Listo, pero espérame, Cami, porque estás bien en la información, pero entonces queremos decirle a las personas que nos escuchan, a los oyentes, que este periodo es el número 8 y se llama cautiverio. Sí, ese es el periodo número 8. Entonces, ahora sí, tú nos estabas diciendo que Israel, ¿qué pasó con Israel? Bueno, como lo dice el nombre de este periodo, es el cautiverio. Entonces, el reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios aproximadamente en el año 722 a.C. Si ustedes quieren mirar la historia, pueden ir a Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Entonces, de las 10 tribus se llevaron como a los principales príncipes y los llevaron allí cautivos a Siria. Fueron aproximadamente unas 27.000 personas de la clase alta del reino, y algo, digamos, que es bastante como fuerte, impactante, es que ellos nunca regresaron. Fuerte. O sea, no un exilio, no regresaron nunca. Ellos nunca regresaron, sino allí a los reinos donde fueron llevados cautivos empezaron a establecerse, ¿sí? Las generaciones empezaron a tener hijos y así las descendencias, pero nunca, digamos, que ese remanente volvió a su tierra. Interesante. ¿Y qué nos puedes decir acerca del reino de Judá? A diferencia del reino de Judá, ellos aproximadamente en el año 605 antes de Cristo, sí, más o menos al 586, fueron llevados cautivos por los babilonios. Ok, o sea, Israel fueron los asirios, para Judá fueron los babilonios. Los babilonios. Ok, perfecto. Pues como el reino se componía de 2 tribus, de estas 2 tribus fueron llevados allí a Babilonia cautivos también los principales, personas de clase alta, pero con la diferencia que ellos sí regresaron a la tierra de Judá. Ok, regresaron, y aquí hay un dato curioso. Regresaron, y en este periodo del libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, donde vamos a encontrar el cautiverio de Judá, del reino de Judá, nos damos cuenta que es el mismo periodo en donde entra Esdras y Nehemías. Correcto. ¿Sí? Estos profetas entran en ese mismo periodo. Entonces, cuando leemos el libro de Esdras y Nehemías, podemos darnos cuenta que es en el mismo periodo en el que Segunda de Reyes fueron tomados cautivos por Babilonia, el reino de Judá. Es correcto. Y mira que, bueno, después de que cayó que cayeron los babilonios de manos de los persas, fue, bueno, digamos que a cargo de Ciro el emperador, fue que dieron el permiso para que los judíos regresaran a su tierra. Obviamente no regresaron todos, porque ya muchos se habían establecido allí en Babilonia, habían tenido hijos, descendencia, pero sí hubo un remanente que pudo regresar a Judá, y allí pues empezaron la reconstrucción, que es ahorita el periodo que vamos a hablar. Pero mira que algo que me llamó mucho la atención es que entre esos que se quedaron allí viviendo en Babilonia, que se habían establecido, encontramos la historia de la reina Esther.
La reina Esther, ok, interesante. O sea, la reina Esther fue una de las que quedó allí en Correcto. Babilonia. Entonces, cuando leemos el libro de Esther, entendemos por qué razón ella estaba allá. Ujú. O sea, por qué estaba en esa situación, por qué era como tan importante en ese momento ahí. Entonces, bastante importante, Sí. interesante. Yo la verdad siempre me había preguntado, decía, bueno, pero si la historia de Esther no se desarrolló ni en Israel ni en Judá, ¿por qué es importante dentro de la Biblia la historia de Esther? Entonces es de los judíos que quedaron allí, Dios también siguió respaldándolos y ayudándolos. Y por eso es importante poder visualizar desde los periodos porque nos va dando una introducción un poco más detallada acerca de ello. Bueno, vamos a nuestro periodo número 9, ¿verdad? 9, que es el periodo de la restauración. En este periodo de la restauración lo podemos llamar que es el post-exilio, ¿sí? Correcto. Porque pues fue donde ya, como tú lo decías anteriormente, el decreto que dio Ciro para que pudieran volver los judíos, ¿verdad? Y encontramos tres personajes importantes dentro de este periodo, como lo fue Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y cada uno tuvo una participación importante, no solamente dentro del exilio, sino dentro de la restauración de lo que era la nación de Israel. Entonces nos podemos detallar que Zorobabel, por ejemplo, fue uno de los que fue usado para la restauración del templo, Esdras para la restauración del pueblo y Nehemías para la restauración de los muros. Correcto. Y bueno, cuando lo estabas diciendo, Sí. ahí estaba pensando, como dices, en lo que había sucedido en la historia. Vemos que desde Babilonia hubo, hasta ahorita hablar de Cristo, pero ahorita vamos a entrar a hablar de Cristo, hubo 4 imperios que tuvieron, digamos que, influencia en lo que fue el pueblo tanto de Israel como el reino de Judá. Entonces tenemos a Babilonia aproximadamente en el año 605 a.C., después tenemos a los persas, año 539 a.C., después vienen los griegos en el 336 a.C. y después el imperio romano en el año 63 a.C. Y mira que esto empieza a tener mucha lógica porque cuando llega Cristo, quien estaba, el imperio que estaba a flor de piel, estaba en furor, era el imperio romano. Entonces ya entendemos cómo se fue desarrollando desde lo que dijiste, desde el reinado de Nabucodonosor hasta que llegamos a Roma. Correcto, y algo antes de que vayamos al siguiente Tranquilo. periodo, Dale. algo que es, pues, digamos que impactante para nosotros y nos hace confiar cada día más en nuestro Dios soberano, es que todo lo que sucedió Dios lo había profetizado, Dios lo había hablado a través de los profetas, que el reino iba a caer, que el reino se iba a levantar, todo ya Dios lo había dicho con siglos de anterioridad. Es muy cierto. Y aquí, bueno, nosotros llegamos al último libro del Antiguo Testamento hablándolo desde los libros, ¿sí? Pero después aparece algo para entrar al Nuevo Testamento que se llamó el periodo del silencio. ¿Sí? Este periodo del silencio creo que todos lo conocemos. Es un periodo de aproximadamente unos 400 años en el que no hubo voz de Dios por profeta, no porque Dios dejara de existir, sino porque Dios hizo silencio de alguna manera frente a su pueblo. Y después entramos al Nuevo Testamento. Pero ¿qué me podrías decir tú un poquitico más acerca de ese periodo del silencio, Cami? Bueno, pues digamos que como tú lo decías, la última voz profética que hubo fue la de Malaquías, del profeta Malaquías, y ahí hubo silencio hasta que llegó el profeta Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, digamos, ese periodo del silencio. ¿Qué sucedió ahí? Vemos que Dios siguió trabajando, ¿sí? Como sabemos, Dios es poderoso y Él siguió trabajando. No quiere decir que Dios abandonó a su pueblo, sino que todo lo contrario, fue preparando todas las cosas para que llegara el momento más glorioso para toda la humanidad, como fue la llegada de Jesús el Mesías. Entonces, mientras Dios iba preparando eso, sucedió que Alejandro conquista el imperio medo-persa. Y esto fue importante porque el idioma y la cultura griega se empezaron a difundir. ¿Sí? Entonces esto, digamos que sucedió providencialmente de parte de Dios, porque ya cuando el evangelio se empezó a difundir, pues ya muchísimos años después, esta cultura griega
y este idioma griego se hablaba en muchísimos lugares, entonces cuando ya llegaba el mensaje era muchísimo más fácil predicarlo. Entonces digamos, vemos como Dios siguió preparando todas las cosas. Durante este tiempo también se conformó el canon de la Biblia hebrea. Entonces cuando ya vemos que cuando Jesús está predicando en las sinagogas ya había un canon, o sea, ellos ya tenían, digamos que la Biblia, okay, la Biblia de ellos con la cual predicaban y la cual enseñaban. Con eso tiene mucho sentido de por qué ya habían ciertas cosas, porque uno dice, bueno, ¿de dónde surgieron? Miren cómo podemos encontrar todo aquí dentro de la misma palabra de Dios y de la historia. Sí, bueno, algo que también es importante y que eso, bueno, empezó a suceder después del exilio, es que ya digamos que se establecieron sinagogas donde se reunían a estudiar la palabra de Dios. Digamos que este es como un patrón que se repite incluso hoy en día, obviamente con muchos cambios, pero es un patrón que se sigue repitiendo donde nos reunimos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Entonces esto es como ciertos datos de lo que pasó en este periodo del silencio, este periodo llamado también intertestamentario, que no lo encontramos, digamos, como en los libros que nosotros tenemos en el canon de nuestra Biblia, pero que sí es historia que es importante conocer. Sí, creo que dentro de, rápidamente, para no alargarnos más y seguir avanzando, un poco de esta historia la podemos encontrar en estos libros llamados apócrifos, Macabeos, Sabiduría, que hablan un poco de lo que sucedía dentro de este periodo. Entonces podemos encontrar, llamémoslo así, como el periodo número 10, aunque el periodo del silencio podría ser un periodo también, pero pues tomemos el reino de Dios, como el periodo número 10. Si no está en la Biblia, nosotros tampoco lo tomamos. Entonces empezamos este reino, el reino de Dios, el periodo número 10 empieza con la genealogía de Jesucristo. Podemos encontrarlo en el libro de Mateo, ¿cierto? En otros evangelios también, acerca del anuncio, la encarnación, el nacimiento, el reconocimiento de él como rey. Vamos viendo cómo la historia de Jesús, cómo se va desarrollando. Sí, encontramos también el bautismo después de su nacimiento, ¿cierto? Sí. Un evento importante fue el bautismo de Jesús, el ungimiento, la presentación, la prueba, el ofrecimiento del reino cuando fue tentado. Sí, algo como importante para Dios es lo del ungimiento, ¿no? Siempre que se nombraba un rey se hacía un ungimiento, y así mismo sucedió con Cristo, pues ya el Rey de Reyes. Sí, recordemos que en Cristo se cumplió toda la ley. Entonces Cristo es esa figura importante, ¿sí? Ese Dios maravilloso en el que se cumplió toda la ley. Bueno, otra característica, otro punto importante de este periodo es el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Sí? Predicación, reino, enseñanza y los milagros que él realizó. Que si vemos, digamos que en un punto Cristo hacía los milagros, pero decía, todavía no digas nada, no digas quién te sanó, no digas quién hizo el milagro. No era el momento. No era el momento. Sí, y eso ocasionó que tuviera diferentes reacciones. Mucha gente que aceptó lo que él estaba diciendo, lo que él estaba haciendo, pero también mucha gente lo rechazó. Y empieza a adquirir el discípulo, se empieza a ser llamado de los discípulos, ¿cierto? Encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo él empieza a llamar a estos discípulos, ¿sí? Que empieza a formar, ¿sí? Empieza a formar para que ellos fueran la base de lo que hoy en día es la iglesia. Él hablaba todo el tiempo les hablaba acerca de la muerte y de la resurrección. Entonces, eso es algo también muy, muy importante. Sí, ya después empezamos a ver como el último tiempo de Jesús aquí en la tierra, cuando se dirige a Judea y a Jerusalén, y allí se intensifican las confrontaciones con los grupos y los líderes religiosos de la época. Sí, veíamos que le buscaban mucho haciéndole preguntas, ¿verdad? Y pues Dios era muy sabio, Cristo era muy sabio y podía contestarlas, y siempre a la luz de la palabra. Vemos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Todos esperaban ese rey, sí, poderoso, con ejército, con espada, pero fue aquel siervo sufriente en un pollino de asno, ¿verdad? Correcto. En donde luego fue traicionado, fue negado, fue arrestado, fue juzgado y llevado a la cruz. Sí, yo, bueno, acá no quiero extenderme tampoco, pero recuerdo una predicación del pastor Sugel Michelén, donde decía que esta entrada triunfal de Cristo a Jerusalén
es uno de los eventos más importantes o quizá el más importante de la historia de la humanidad, porque es el inicio a esa semana de pasión de Cristo. ¿Sí? Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están enfocados de lo que sucedió esa semana allí en Jerusalén. Es muy cierto y bueno, él, como tú lo dices, es importantísimo, fue llevado a la cruz, pero pasa algo también importante y lo narran los evangelios, y es que Jesús resucita y es declarado ser hijo de Dios con poder. Y allí él comisiona, ¿cierto? Después de que resucita empieza a comisionar, eso lo vemos también en el libro de Mateo capítulo 28, a sus discípulos, y él asciende a los cielos, ¿verdad? Y deja para que sean los discípulos, que ahora van a ser apóstoles, para que empiecen a hablar acerca del reino, acerca del evangelio, y lleven esas buenas nuevas de salvación. La gran comisión. Es verdad. Bueno, continuemos entonces, porque vamos con el periodo número 11, que es el periodo de la iglesia, ¿sí? Este periodo de la iglesia, pues como bien lo veíamos después de que es comisionado, él comisiona a los discípulos, pues los discípulos allí en el Pentecostés, recordamos el libro de los Hechos, ya entramos al libro de los Hechos en esta historia, ellos están allí, están esperando el cumplimiento de la promesa, y es que son llenos del Espíritu Santo, y en ese momento salen guiados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio en Jerusalén. Luego de esto vemos cuando muchos creyeron y muchos entendieron el mensaje de salvación, fueron encendidos sus corazones a creer, vemos una iglesia, ¿sí? Una iglesia primitiva, una iglesia creciente, la cual tenía una característica muy bonita, y era que tenían todas las cosas en común. Es muy cierto, esto nos lleva a nosotros hoy en día a decir, tenemos que volver a esa iglesia primitiva, a esa iglesia de Cristo. El Evangelio empieza a llegar a muchos lugares, a Samaria, Etiopía, sí, en cada uno de los continentes empezó a verse el Evangelio de ese Jesús que murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Sí, bueno, y aquí, de entre esos que creyeron, hay un personaje que es fundamental en la iglesia, bueno, en la expansión del Evangelio, en la iglesia primitiva, como es Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Que después después no, se llamó Pablo, ¿sí? Tenía sí, dos nombres. porque tenía la doble nacionalidad. Judía y romana. Correcto, muy bien. Entonces vemos a Pablo, y Pablo es uno, como tú lo decías, de las partes importantes del Nuevo Testamento, porque como lo veíamos al principio, él escribió alrededor de 13 cartas, ¿sí? A las iglesias, dando consejos de cómo podían dirigirse, conducirse dentro del Evangelio, y esto llevó la expansión a todas las naciones de la tierra hasta hoy en día. Nosotros hoy en día leemos a Jesús, leemos lo que dijo Jesús, leemos lo que dijo Pablo, leemos lo que dijo cada uno de ellos. Listo, ficha clave que Dios escogió para esta labor. Y sobre todo para ir a los gentiles, sin dejar de lado obviamente a los demás discípulos que llegaron a ser apóstoles. Y nos vamos para el último periodo de esta historia, y ya vamos con esto cerrando, y son aquellos eventos finales, ¿sí? Son aquellos eventos finales, vamos a decir 4 eventos o 4 características importantes de estos eventos finales que los vamos a encontrar directamente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el primero de ellos es el juicio de Dios contra las naciones para la purificación del pueblo de Israel. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre ha tenido a su pueblo ahí, en su corazón, no lo ha dejado de lado. Bueno, otro evento que es fundamental y es el que todos estamos esperando, la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reino milenial. Como tercera característica, tenemos el juicio del gran trono blanco. Allí es donde van a ir a comparecer todas aquellas personas, ¿sí? que no creyeron en Jesús como su Salvador, y han de dar cuentas a Dios. Listo. Y el último es el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos, tierra nueva, que es donde anhelamos estar nosotros, ¿verdad? Y creo que así, porque quisimos pasar lo más detallado posible, pero creo que fue como muy general. Espero a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, les haya servido toda esta información. La academia siempre quiere poder ser una herramienta para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios y aprendiendo. Listo, a todos muchas gracias por su tiempo, por su atención.
sabemos que esto como que nos ha dejado picados, ¿no? Para seguir estudiando y profundizar en cada uno de estos periodos. Bueno, les damos a cada uno de ustedes muchas bendiciones de parte de Dios. Nos vemos hasta la próxima, nos escuchan la próxima. Bye bye a todos, chao chao.